tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Hagan Algo, como cada domingo a las 20 por la pantalla de C5N, en un día, como todos estos días, muy especial, en virtud de una llegada de un nuevo convoy de vacunas, en este caso 218.000 de Covishield. ¿Por qué es importante esto? En principio porque el miércoles estarían llegando el primer millón de las 3 millones de vacunas de Sinopharm, que arregló la República Argentina con la República Popular China. Y continúa el envío de las vacunas Sputnik V, aún ante las resistencias cada vez más grandes internamente que genera la viceprimera ministra rusa Tatiana Golikova en la Federación Rusa. Ustedes saben, y si no lo saben lo contamos, que la llegada de vacunas, que en Argentina se narra como que no hay, como que es una situación compleja, y esto es producto básicamente porque el debate público es inmune a los datos y evidentemente inmune a Google, porque con una búsqueda uno puede demostrar que Argentina, en el tema de la obtención de vacunas y de la escala de vacunación, está muy razonablemente en relación a al resto de las cuestiones que determinan a la Argentina como un país subdesarrollado. Pero el debate público va por otro carril, digamos, va por lo verosímil, no por lo que es verdad. Esto es algo que lo hemos conversado infinidad de veces, no va a ser la excepción el día de hoy. Ahora, la atención de esta semana, concretamente el día de mañana, tiene que ver con las vacunas de AstraZeneca. ¿Por qué? Bueno, porque acá se ha generado una cuestión muy singular, que es que van a llegar, o estarían llegando, en la tercera semana de abril, 900.000 vacunas de AstraZeneca por aquel acuerdo que anunció el presidente, cito, en el mes de octubre, pero puedo estar errándole por 30 días, en noviembre, por el que iban a llegar 22.5 millones de vacunas a partir de abril en este acuerdo entre la Universidad de Oxford, el laboratorio AstraZeneca y el laboratorio Max Science de Hugo Sigman. ¿Por qué es importante estas 900.000 dosis de la vacuna AstraZeneca? Bueno, porque si esto efectivamente ocurre la tercera semana de abril, el contrato con AstraZeneca habrá tenido una demora de 2 semanas y un diferimiento del 11.11% de las dosis. A ojímetro se lo digo. ¿Por qué 2 semanas? Bueno, porque iban a llegar las primeras semanas, la primera semana, la primera quincena, si usted quiere, de abril, y va a llegar la segunda quincena de abril. El primer convoy. Deberían haber llegado entre 3.5 y 4 millones y van a llegar 900.000, 925.000, casi 1 millón. La verdad es que no parece demasiado problemático para un mundo donde la vacuna escasea, no se difiere, no existe, escasea, no está. Pero por lo que ocurrió con la primera etapa, el presidente hizo referencia nuevamente a un comentario que hicimos nosotros en algún momento aquí en Hagan Algo sobre un error que tuvo el gobierno, esto siempre a juicio de quien les habla, de haber anticipado que iban a llegar 12 millones de vacunas o que Argentina iba a tener a 12 millones de personas vacunadas para el mes de marzo. El presidente dice, eso no es responsabilidad mía, dijo ayer en Sobredosis de TV, sino del incumplimiento del contrato. Correcto, en términos formales es correcto. En términos políticos, naturalmente, la Argentina o los ciudadanos argentinos tienen puestos los ojos en el Poder Ejecutivo y no en el Instituto Gamaleya o en la Federación Rusa. Por este motivo, digo, por el incumplimiento del contrato, si usted lo quiere poner de esa manera, es que el gobierno tomó una decisión que es no anunciar más anticipadamente la llegada de vacunas hasta que las vacunas estén en el avión. Parece una decisión correcta, ¿verdad? Bueno, esto generó algo bien interesante, que es una inquietud del empresario Hugo Sigman, que es quien va, quienes los trabajadores y las trabajadoras de la planta de Max Science, que van a recibir una movilización mañana del Partido Obrero. Producto de lo que dice la izquierda, un incumplimiento en el contrato con AstraZeneca. Yo me vuelvo a preguntar si el diferimiento del 11% de las dosis y una semana de diferencia o 15 días de diferencia en un mundo que atraviesa la peor crisis en la historia del capitalismo amerita una movilización. Además, a una empresa que, olvídense del empresario, estoy hablando de la decisión institucional que se toma, que tuvo la misma oferta para hacer en Argentina, hacerlo en España, y decidió hacerlo en Argentina. ¿La izquierda lo sabe? No lo sabemos.
El objetivo de la izquierda en este caso es efectivamente manifestar una idea noble que tiene habitualmente, yo creo que equivocada, pero entiendo que forma parte de la nobleza de este tipo de propuestas, que es la nacionalización de estas cuestiones, ¿no? Y la intervención de un laboratorio privado. Bueno, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en las últimas semanas empezó este run run, un poco en los medios de comunicación, un poco en la oposición y un poco en medidas de acción directa como estas, que lo que determinarían sería un incumplimiento en el contrato. Por lo que hay hasta el momento es una demora, no un incumplimiento. Insisto, una demora de 10 o 15 días y un diferimiento del 11% de las dosis. Claro, esto es interesante porque Sigman le pidió al gobierno que anticipe que iban a llegar esas vacunas, esas 900.000 vacunas. Y el gobierno dijo no, porque si no llegan, quienes pagamos de alguna manera el costo político somos nosotros. Lo interesante de todo esto es que la responsabilidad no está ni en las organizaciones, naturalmente, que hacen la movilización, ni en el laboratorio, ni en el gobierno. Quien tiene la dificultad en este caso es México, que tampoco tiene la responsabilidad. Es un problema global, que es un problema de insumos. Es decir, los países centrales no exportan los insumos para generar la producción de vacuna que tiene que venir a la Argentina porque se los guardan para ellos, naturalmente. Otra vez, ¿qué es lo que le pide la viceprimera ministra rusa a Putin? Y que Putin hace oídos sordos en virtud de la relación política que tiene con Alberto Fernández y con Cristina Kirchner y el trabajo que hicieron Carla Bisotti y Cecilia Nicolini en sus viajes a la Federación Rusa. Le digo más, si usted mira la frialdad de los números, que insisto, en Argentina se perdió la gimnasia de utilizar cifras y empiria para discutir públicamente, pero seamos conservadores, seamos antiguos y usémoslo. Argentina tiene, en relación a la población, por ejemplo, lo tenía hasta la semana pasada, un promedio similar al de la Unión Europea. Y en relación a las vacunas que han llegado a su población en vacunas aprobadas con fase 3, está, excepto le diría, el ejemplo de Chile, pero que no tiene vacuna aprobada de fase 3, es una vacuna que aquí en Argentina hubiera generado una crisis institucional, no una crisis de discusión pública, la vacuna de Sinovac, que además Chile la termina obteniendo porque se vulnera un acuerdo con Pfizer. Ustedes recuerden que Pfizer es el primer envío en América Latina, en Sudamérica, y creo que en América Latina, que llega a un país que fue Chile, que llegaron 20.000 dosis. ¿Para qué? Para que la primera cantidad de dosis no sean las Sputnik en Argentina. Esto sí por una cuestión geopolítica y por una cuestión comercial. Bueno, finalmente Chile no terminó de acordar en un volumen para escalar el calendario de vacunación con Pfizer y terminó acudiendo a Sinovac a través de un acuerdo muy barato de $6 millones que tuvo en el año 2019 entre universidades y desarrollos tecnológicos. Ahora, ¿por qué el periodismo, un sector del periodismo, la oposición, es inmune a los datos? Uno piensa para acumular políticamente. ¿Por qué el gobierno no sale a combatir con estos datos que tiene, que son datos de organismos internacionales o observatorios internacionales? Eso es una incógnita. Quien tiene un especial interés sobre esto, naturalmente, además del presidente con la dinámica de la gestión que demanda el Ejecutivo, es Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la Nación. Es por eso que hace más o menos 12 días, le diría que hace 12 días, recibió a Cecilia Nicolini en su despacho de la Cámara Alta. Por esa reunión en la que se conversaron cuestiones vinculadas a la vacunación, es la mención posterior en el acto de las flores, el que Cristina Kirchner es una de las pocas figuras que menciona en su discurso del 24 de marzo. Y que fue allí mismo, en las flores, donde Cristina Fernández de Kirchner volvió a insistir con la imposibilidad de Argentina de pagarle al Fondo Monetario Internacional. Es interesante esto porque es como una discusión permanente que hay, no solo con el Fondo Monetario, no solo con el sector privado, no solo dentro del gobierno, sino incluso dentro de las diferentes patas que conviven en el frente de todos. Hay posiciones diferentes en el kirchnerismo, entre, digamos, si uno quisiera dividir esta tríada, en el albertismo y en el masismo. Hoy va a estar Sergio Massa en vivo con nosotros, después de la aprobación del proyecto de impuesto a las ganancias, y vamos a conversar de todos estos temas. Cristina también fue noticia estos días o esta última semana por embeber el tuit en el que Horacio Antonio Rodríguez Larreta cuenta una situación de vida familiar
vinculada a la dictadura militar. Un repudio de Larreta al terrorismo de Estado. Alguien decía, bueno, pero Larreta no rechazó este acuerdo cívico-militar, no habló del programa económico. Bueno, es cierto, pero es Rodríguez Larreta, no es Tati Almeida. Es lo máximo que puede hacer Rodríguez Larreta en su coalición lo que hizo y que naturalmente generó tensiones internas. La lectura más extendida de lo que pasó fue que Cristina Kirchner lo hizo para jugar una interna en Juntos por el Cambio, ¿no? La lectura real política es o lo quiere levantar a Larreta o lo quiere hundir a Larreta. Entonces ella, que tiene tan mala imagen en Juntos por el Cambio, termina de erosionarlo con este reconocimiento público que después retuiteó Sergio Massa en una cosa simpática de las redes sociales. Que habría que preguntarle a Sergio Massa, felizmente lo tenemos hoy, si lo retuiteó por el reconocimiento de Cristina o por su amistad con Rodríguez Larreta. Yo tengo una hipótesis, si me permite, complementaria o distinta. Creo que Cristina Kirchner, como muchísimas otras personas de la Argentina, pero ella se destaca a nivel histórico, esto es indudable por un tema de resultados, hay cuestiones con las que no especula. Una de esas cuestiones con las que no especula es la dictadura militar. Acuerdos básicos sobre lo que pasó entre el 76 y el 83. Ahí es donde es el reconocimiento de estos acuerdos básicos, que vamos a ver en instantes nada más, recupera Máximo Kirchner en el Congreso, que Cristina decide levantar este mensaje de Horacio Rodríguez Larreta. La otra es que junto con Máximo Kirchner, esto lo contó Rosario Ayerdi la semana pasada, están pensando en un acuerdo transversal para ir a negociar con el Fondo Monetario. ¿Cuál es el análisis? Si hacemos un acuerdo a 10 años y Argentina no lo puede pagar, lo sufrimos nosotros, pero también lo sufre el que venga, ¿no? A menos que, por supuesto, el Frente de Todos gane, ¿no?, esta elección, la que viene, y termina enfrentando solo los vencimientos. Caso contrario, lo pueden sufrir Macri, lo puede sufrir Lustó, lo puede sufrir Larreta, lo puede sufrir Vidal, lo puede sufrir Cornejo, puede sufrir cualquiera, puede sufrir Schiaretti, lo puede sufrir Uñac, en fin, cualquiera de quienes puedan ser los presidenciables. De algo de esto, de la lectura que está teniendo el kirchnerismo sobre la negociación con el Fondo Monetario, que ahora les vamos a contar, y Estefanía Pozo tiene información después de lo que va a ocurrir y de lo que ocurrió en el viaje a Washington del ministro Guzmán y de su comitiva, habló Máximo Kirchner hoy a la mañana en el cierre de, bueno, la sesión, que es quien cierra el jefe de la bancada oficialista. Véalo. Recién pone el tope de la compra de dólares, 200, el 28 de octubre, y deja que argentinas y argentinos pudieran comprar 10.000, porque ¿sabe qué pasaba? Si hacía lo que tenía que hacer, que era poner freno al drenaje que causa su enojo, porque le mienta a todos el viernes con las encuestas, se cree la realidad propia, porque estas son las trampas de los medios, te dicen que sos fabuloso y después está la realidad. Nadie está exento de esto, nadie está exento de eso. De repente se encontraron con una realidad que parecía que no era la que le decían los encuestadores, los círculos rojos, la gente de poder, entre canapé y canapé. Pero bueno, eso fue lo que sucedió. ¿Y cómo termina el 28 de octubre? La Argentina queda en 43.000 millones de dólares. O sea, día posterior a las PASO, 63.000 millones de dólares. Día posterior al 28 de octubre, 43.000 millones de dólares. Lo digo cuando hablamos de esa madurez que tenemos que tener como dirigentes o como clase política, donde cada uno le gusta ubicarse. ¿Y sabe qué pasa entre elección y elección? Sube muchísimo, cambiemos en la elección. Sube muchísimo, cambiemos en la elección. Perdemos 20.000 millones de dólares los argentinos porque no toman las medidas que tiene que tomar, pero tienen 8 diputados nacionales más. Perdemos 20.000 millones de dólares entre el 12 de agosto y el 28 de octubre, pero ganó Grindetti y Lanús. Así fue la madurez con la que se actuó el gobierno. Esta es la rigidez con la que el gobierno quiere, o la determinación, digamos, póngale el verbo que usted quiera, con la que el gobierno va a negociar, o quiere Cristina Kirchner, quiere Máximo Kirchner que el gobierno negocie, quiere Sergio Massa, se lo vamos a preguntar, que negocie Martín Guzmán el acuerdo con el Fondo Monetario. Y es en este sentido, por una preocupación muy profunda que tiene Cristina Kirchner de la situación que está atravesando la Argentina, que naturalmente también la tiene el presidente, pero el presidente lo hace más explícito, lo contó ayer, lo ha conversado, por ejemplo, en Sobredosis, en este mismo canal, con Luciana Rubinski y con Juan Di Natale.
que vuelve a hacer Cristina el llamado a un acuerdo transversal para discutir o abordar la problemática de la economía bimonetaria. Algunos de la oposición, como el caso del exministro de Macri, Hernán Lacunza, dicen sí, sentémonos. No que sea un acta de rendición, pero sentémonos. Otros dicen no nos podemos sentar porque el temario no lo puede poner el gobierno. Uno podría decir, no, sí, una de las explicaciones por las cuales el gobierno puede poner el temario es porque ganó las elecciones. Lo que el gobierno, mejor dicho, lo que la oposición debería hacer, uno supone, es plantear una agenda complementaria o alternativa, pero sentarse en esa mesa. Porque Argentina está en una situación muy delicada. Ahora, esto lo piensa Larreta, esto lo piensa Vidal, esto lo piensa, bueno, el caso de Lacunza, esto lo piensa Frigerio, esto lo piensa Monzó. Pero el que manda es Macri. El que conduce es Macri. Y Macri dijo en aquel momento, y lo repite estos días, que pensar como piensa el gobierno nacional es estar enfermo. Es decir, dice que el populismo, que en el inconsciente colectivo, y es hablar de Cristina Kirchner, de Alberto Fernández, es más peligroso que el coronavirus y que hay que encontrar una vacuna para ello. Lo mismo piensa su escritor fantasma, Hernán Lombardi, que fue el titular del Sistema Federal de Medios Públicos, y en aquel momento, cuando era gestor de esa cartera, dijo sobre Canal 7, sobre los medios públicos en general, hay que sanar este cuerpo que está infectado de mala ideología. No parece ser un camino para sentarse con alguien, ¿verdad? Acusarlo de estar enfermo por pensar distinto. A lo mejor es un recorrido alternativo que yo no estoy comprendiendo. Tal vez por esta conciencia de los problemas que tiene la Argentina, después de una sesión que fue muy beligerante con algunos discursos, una situación, después le voy a preguntar a Pablo Ibáñez, que ocurrió con un diputado del Frente de Todos y Fernando Iglesias, y algunos etcétera más, es que en el cierre de su discurso, Máximo Kirchner, lejos de plantear una situación que escalara la beligerancia que había propuesto, bueno, obviamente Fernando Iglesias, pero el propio Mario Negri, que es quien cerró el interbloque de Juntos por el Cambio, planteó una cuestión distinta y se abocó más en un llamado, en sintonía con lo que dijo Cristina Kirchner, en sintonía con lo que dijo el presidente, a acuerdos, a sentarse en una mesa para tratar de resolver, no todos, pero algunos de los problemas que Argentina necesita. Véalo. Creo que si realmente tenemos la buena voluntad, y yo no digo que nos podamos poner de acuerdo en todo porque es imposible, pero sí de entender que los desafíos que tiene la Argentina y el pueblo argentino por delante de una pandemia son bastante complejos como para venir a hacer un videito para Twitter o para un párrafo de algún columnista de los domingos. Creo que la Argentina necesita lo mejor de nosotros y nosotras, pensemos como pensemos, y después ya habrá tiempo obviamente para dirimir las cuestiones electorales y las representaciones que cada uno quiere tener en la sociedad. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias. Lo interesante de esto es que dejó de ser, puede ser cómodo, digamos, para salir del paso y evitar pensar, pero esta idea de que el empate en el que está la Argentina es por responsabilidad de Mauricio Macri y de Cristina Fernández de Kirchner, por lo menos coyunturalmente, por lo menos estos últimos 3 meses. ¿Por qué lo planteo? Porque uno ve, no importa que lo que... Por supuesto que importa, pero quiero decir, no importa si Larreta plantea que quiere sentarse a conversar, o si lo hace Vidal, o si lo hace algún otro dirigente de Juntos por el Cambio. Como incluso, siendo el presidente de la Nación, Alberto se ha cansado de llamar al diálogo a la oposición, que ha respondido con, bueno, caminos distintos de acumulación política. Ahora, ¿quiénes conducen la mayoría de los espacios de la oposición, de los frentes? La mayoría, en términos electorales estoy hablando, la mayoría del Frente de Todos, en términos de votos, la tiene Cristina Kirchner. La mayoría en términos de votos y de conducción política en Juntos por el Cambio la tiene Mauricio Macri. Esas dos cuestiones son indiscutibles, son numéricas. Hoy quienes conducen a la mayor parte del electorado del Frente de Todos están diciendo sentémonos a discutir la economía bimonetaria. Quien conduce a la mayor parte de Juntos por el Cambio abandonó la idea de decir los dirigentes peronistas son un desastre, son el gran problema de la Argentina, pero convoquemos a los votantes peronistas.
a decir que quienes piensan de esa manera necesitan una vacuna porque están enfermos. Es imposible detectar similitudes entre esos discursos. Incluso en una situación muy atípica para la democracia argentina, lo hemos comentado más de una vez, Macri elige en la presentación de Primer Tiempo de su libro un testimonio de Juan José Campanella, prestigiosísimo director de cine, una figura muy importante del mundo de la cultura en Argentina, integrado orgánicamente, no sé si orgánicamente, pero digo, a Juntos por el Cambio. ¿Qué decía ese mensaje de Campanella? No solamente proponía no hablar con los dirigentes del peronismo o con los dirigentes del kirchnerismo, sino que proponía no hablar con los votantes peronistas y panperonistas, no con los dirigentes, sino con los votantes, a los que Campanella, homologado por Macri en Primer Tiempo, llamó el pueblo popular.